Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana y proclamamos tu grandeza y tu majestad y queremos esta mañana recibir de ti, queremos esta mañana, Señor, ser capaces de vivir en tu presencia, ser capaces de recibir un poquito más de tu gloria, ser capaces de poder adorarte y darte las gracias un poquito más, Señor. Gracias, gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Bien, hoy vamos a situarnos en un contexto en Génesis. Lo que vamos a hablar en esta mañana, yo quiero que, como si lo estuvierais viendo con el trasfondo de la historia de José. Recordad que José en Génesis capítulo 37 hasta el 50 es uno de los, podemos decir, de los grandes personajes de la historia bíblica, lo que quiere decir también uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Y aunque no vamos a estar permanentemente hablando de eso, quiero que, como si fuera el trasfondo sobre el que estamos viendo, sobre el que estamos proyectando la palabra de hoy. Recordad que José fue vendido por sus hermanos. José era hijo de Jacob, 12 hijos de Jacob había. José fue vendido por sus hermanos, José fue a parar a Egipto, José fue esclavizado, José tuvo un problema grave con la mujer de su amo y acabó de nuevo en la cárcel. José interpretó unos sueños a Faraón. Egipto era una potencia de primerísimo orden en ese momento. Tened en cuenta lo que suponen las pirámides que todavía permanecen, o la esfinge de Gizeh que todavía permanece. Abraham, que es anterior a José, ya pudo ver las pirámides. No estamos hablando de cualquier cultura, y José se estaba moviendo ahí y al final fue el principal detrás de Faraón. Entonces ese es el contexto, ese es el, digamos, el entorno en el que nos movemos. Una de las cosas más interesantes de la Biblia es que la Biblia enseña verdades sobre un trasfondo histórico, ¿vale? No es cuando Dios está hablando al ser humano, no le está presentando simplemente un libro de teoría y te lo aprendes y me haces un resumen a doble espacio y ten cuidado con los márgenes. No, Dios nos presenta las grandes verdades en un trasfondo histórico y aplicado a personas que las están viviendo o están dejando de vivirlas, que de todo hay en la Biblia, como podemos comprobar fácilmente. Pero no es la verdad, no es tanto un ente, digamos, etéreo en el hiperespacio, sino que la verdad se plasma en personas específicas y en situaciones concretas. Esa es la verdad que nos interesa, porque para filosofadas, pues que no tenemos tiempo para andar elucubrando sobre cosas inútiles. Y Dios sabe cómo enseñarnos, ¿bien? Entonces ese es el contexto. Y vamos a ver un poco algunas características de José, pero partiendo del Nuevo Testamento. Y ya sabemos que detrás de lo que vemos hay un mundo entero que no vemos. Detrás de las acciones que observamos en una persona determinada están sus deseos, sentimientos, emociones y pensamientos. Si piensas en ti mismo, el hecho de que te encuentres en este lugar, en este bar musical, en este momento, en lugar de estar en cualquier otro, es resultado de tus creencias y de tus pensamientos y de tus decisiones. Probablemente
tan importante como nuestros pensamientos conscientes sea la base que se mueve en nuestro subconsciente. Con frecuencia, una base ni siquiera verbalizada, ni siquiera ha llegado a salir por nuestra boca. De eso saben mucho los expertos en marketing y comunicación. Te animo a hacer en algún momento el ejercicio de observar con ojos críticos la publicidad que aparece en televisión a la vista de todos. Muchos de los anuncios explotan el dinero, el sexo y el poder. Pero eso es algo que no es nuevo, porque ya el movimiento monástico respondió a ese desafío con sus tradicionales votos de pobreza, castidad y obediencia. Yo estuve estudiando un par de cursos de marketing y teníamos una asignatura de psicología, pero como os podéis imaginar, el marketing o la psicología que se estudia relacionada con el marketing no es psicología pura, por decirlo de alguna manera, sino psicología aplicada. ¿A qué? Al hecho de que tú puedas vender un producto o fabricar o diseñar o desarrollar un producto que sea lo bastante interesante de la manera que sea para que alguien lo compre y esté dispuesto a pagar una cantidad de dinero, la que sea, por ese producto. Bueno, la que sea. Cuanto más dinero, mejor, claro. Y a mí me sorprendía cuando yo estaba estudiando esta asignatura que con frecuencia personas, vamos a decirlo así, personas de la calle, personas de las que nos podemos encontrar por ahí en cualquier lugar, en el metro o en el aparcamiento o donde sea, saben más del fondo del ser humano, de la naturaleza del ser humano, que muchos cristianos. ¿Me explico? ¿Sabes? Parece que cuando una persona tiene un motivo que puede ser aquí, como hemos dicho, el dinero, el sexo, el poder, motivos serios, motivos importantes, grandes, parece que es capaz de indagar hasta el fondo de la naturaleza humana para ver cómo yo puedo sacar un rendimiento de esta persona o de este grupo de personas. Y me sorprendía. Realmente es algo que desde entonces, hace ya varios años de esto, y es algo que me está resonando en la cabeza permanentemente. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, los que hemos conocido a Jesucristo, y nosotros tenemos la Biblia. Y esa persona y esos expertos no saben del Espíritu Santo ni saben de la Biblia, porque lo que llegan a ver son la base de sentimientos y emociones y pensamientos de la persona, pero no son capaces de percibir su espíritu, porque el espíritu de la persona solo lo puede percibir el Espíritu Santo y la propia persona, mediante aquello que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero fijaos qué contradicción. ¿Cuánto debe suponer esto para animarnos y buscar cada vez más de Dios? Según Proverbios 23:7, lo puedes poner un momento, Proverbios 23:7, el ser humano expresa completamente lo que hay en su interior. Y dice que como piensa un hombre o un ser humano, una persona en su corazón, así es él. Y eso es algo que encaja completamente con aquellas palabras de Jesús que figuran en Mateo 15:19, si lo puedes poner, Mateo 15:19, cuando afirma que del interior de la persona, del corazón, proceden sus malos pensamientos y sus acciones. ¿Vale? Recordad que os he pedido desde el principio que como que tengáis un trasfondo detrás de la vida de José, de lo que sabemos, que casi todos nosotros hemos leído sobre la vida de José en distintas ocasiones, ¿vale? Solo uno mismo y el Espíritu Santo sabe qué hay en el fondo de su propio corazón, y probablemente pocos podrían soportar que sus pensamientos más personales fueran emitidos por una emisora de radio o incluso por un altavoz. ¿Te imaginas
que alguien pudiera conectarse vía internet a tus pensamientos y deseos? ¿Te imaginas? Hoy nos vamos a conectar a los pensamientos de Pepe Pérez. No sé si hay un Pepe Pérez aquí esta mañana y si hay, me disculpas porque no sé qué nombre dar, ¿vale? Hoy nos vamos a conectar para ver los pensamientos que tiene en este momento Pepe Pérez. ¿Te lo imaginas? Lo que podría suponer una cosa como esa. ¿Te das cuenta de que Dios está permanentemente conectado no solo a lo que dices y lo que haces, sino a tu propio interior? Dios no solo te ve por fuera, Dios te ve también por dentro. Es interesante considerar aquella expresión que dice que sin jardinero no hay jardín. No sé si os suena, es una frase muy conocida, sin jardinero no hay jardín. Yo también cuando la leí por primera vez pensé, esto debe ser verdad, porque es que eso es muy, muy, muy especial. Si tienes un jardín, parece que las malas hierbas se plantan solas. ¿Es verdad o no es verdad? Parece que las malas hierbas se plantan solas, han venido por aquí y se han plantado solas. No sé cómo, de una manera misteriosa. No tienes que hacer nada para tenerlas y que crezcan aprovechándose del agua y el abono que tú compras y pagas para que crezcan las plantas que tú sí has plantado. Es curioso esto que pasa, ¿verdad? Mi abuelo, el mío, era agricultor, o como él decía, del campo, en Jaén. Yo nací en Jaén, el centro del mundo, poco menos. Como sabéis, allí hay grandes extensiones de olivares y yo recuerdo a mi abuelo siguiendo los tiempos naturales de la tierra, arando en el tiempo adecuado, podando las olivas en el tiempo adecuado, abonando y cogiendo la cosecha de aceitunas cuando era su propio tiempo. Además había que fumigar las olivas para que los parásitos no las estropearan. Parece que los parásitos también salen solos. O sea, ¿sabes? A mí me dijeron que, ¿cómo era aquello? Hace no tanto tiempo, quizá 2 o 3 siglos, se pensaba que los seres podían surgir por generación espontánea. Y el ejemplo que me pusieron en clase de ciencias naturales es, se pensaba que tú dejabas en una habitación, por ejemplo, pan y queso, una habitación cerrada, y al cabo de un tiempo había ratones, surgían ratones de la nada. Pues hace no tanto tiempo se pensaba así. Todavía algunos creemos de esta manera, ¿verdad?, sobre las cosas, otro tipo de cosas. Pero eso, entonces los parásitos parece que surgen de la nada, pero no, deben de salir de alguna parte. Entonces había que fumigar las olivas para que los parásitos no las estropearan y quitar las malas hierbas para que no robaran la energía a los árboles. Todo era importante. Sin el agricultor pendiente todo el año de su propio campo y realizando la actividad adecuada en cada momento, quizá habría cosecha 1 año o 2 más, pero puedo asegurarte que cada año sería inferior la cosecha y de peor calidad. Ahora, si establecemos un paralelismo entre nuestra mente y un terreno cultivado, ¿qué tenemos que hacer para que nos vengan a la mente malos o improductivos pensamientos, sentimientos y deseos? Nada. No tenemos que hacer absolutamente nada para que nos vengan a la mente cosas que no quisiéramos que nuestro vecino se enchufara en internet a nuestra web cerebral y supiera lo que hay dentro. No tendríamos que hacer absolutamente nada. De una manera que podríamos considerar casi misteriosa, todo eso, sean por ejemplo pensamientos de desprecio o inferioridad, o sentimientos de odio o celos, brotará en nuestra mente robando la vitalidad y energía de nuestras mejores decisiones y deseos, que seguramente también los tendríamos, ¿vale? Seguramente tendríamos buenas decisiones, buenos deseos, pero simplemente por el hecho de existir, de vivir, de movernos en el mundo en el que nosotros nos movemos, aparecen de una forma, diríamos casi por generación espontánea, barbaridades que son capaces de bloquear nuestras mejores intenciones y que son capaces de comerse
toda o gran parte de nuestra energía psicológica, mental, física, de todo tipo. En este contexto, Efesios 4:14, lo podrías poner, nos indica, Efesios 4:14, nos indica que Dios dio ministerios o áreas o personas a la iglesia para que nos enseñen y nos guíen de tal forma que no seamos llevados de acá para allá por la astucia de personas que siguen sus propios intereses, sean económicos, sociales o de cualquier otro tipo. Y en este sentido la Biblia nos presenta en Romanos 12:2, ponlo por favor, Romanos 12:2, un mensaje que contradice la forma de pensar más habitual hoy en día, diciendo: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Recordad que el trasfondo es la historia de José, ¿vale? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Actualmente se lleva el sentido de que todo es relativo, de que está bien lo que a uno le parece bien, de que la medida de lo que es bueno la establece uno mismo. Espero que estéis de acuerdo conmigo, porque es lo que hay en la calle simplemente, ¿no? Que lo que es bueno lo establece uno mismo, de manera que podríamos recordar aquella frase de Luis XIV de Francia, el rey Sol, que me he enterado de que fue hijo de una española también. Entonces, Luis XIV eran los Borbones, ¿no? Si era hijo de una reina, hijo de una princesa española, quizá era Austria, porque los Borbones entraron posteriormente en España. Bueno, historia, elucubraciones históricas. Prototipo de la monarquía absoluta en Europa y a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Y este Luis XIV afirmó: el Estado soy yo. Pues bien, muchos hoy afirman, quizá incluso sin palabras: la ley soy yo. La moral es la que yo determino. Es bueno lo que a mí me parece bien, dejando cualquier tema sometido a su propio criterio y caiga quien caiga. Eso lleva, por ejemplo, a considerar mentira y verdad como algo relativo, desprovisto de sentido ético y sometido al criterio particular de la persona. Por ejemplo, puede llevarla a acostarse con otra persona si le viene en gana, cosificando el amor y dejando la relación sexual en algo puramente físico, abandonando las características superiores del ser humano como son el propio amor, el compromiso y la entrega. Ese tipo de relación tiene, entre otras consecuencias, embarazos no deseados, abortos o enfermedades venéreas. Con frecuencia no se habla de las enfermedades venéreas relacionadas con o en relación a las relaciones sexuales ilícitas, pero existen y tienen consecuencias potencialmente muy graves en la persona. Y puesto que no existe un compromiso previo, con demasiada frecuencia una de las partes queda ofendida y herida, dañada para cualquier relación posterior. Esta relativización de la verdad a nivel social puede tener resultados atroces. Por ejemplo, para Hitler, matar judíos era un valor, como hoy en día en algunos países matar o asesinar a cristianos. La Biblia en este pasaje de Romanos 12:2 nos dice, según otra versión, y sigue ahí puesto, ¿verdad? No dejéis que se os moldee según el criterio de este mundo, sino dejaos transformar por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, a saber, lo que es bueno y agradable y perfecto. Y en este versículo, ser moldeados o conformados, como dice la Reina Valera, tiene que ver con asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior de la persona, como una especie de máscara. Podría ser el caso, por ejemplo, de formar parte de un corrillo de personas que están criticando a otra o riéndose de ella. ¿Es malo separarse del grupo con educación? Me pregunto.
O ir de copas con amigos, volviendo a casa con algunas copas de más. Me pregunto, ¿podríamos quizá conectar con esos mismos amigos tomando bebidas no alcohólicas o en lugares diferentes? ¿Sería necesario ir de copas con amigos para tener relación con ellos? Porque nosotros siempre animamos, siempre vamos a animar a no cortar la relación con las personas que están a nuestro alrededor, no cortarla. Tenemos que alcanzar a nuestro vecino y a nuestro primo y tenemos que alcanzar a las personas a nuestro alrededor. Otra cosa diferente sería irte de copas con ellos porque es la única manera de establecer contacto y de tener una relación, de manera que al final vuelves a casa con unas cuantas copas de más y claro, porque has estado haciendo lo que se supone que estás haciendo, abrirte a la gente que está alrededor tuyo. Razonamiento falso, una falacia totalmente. Por otra parte, la expresión dejaos transformar o transformaos en Reina Valera corresponde al griego metamorfosis, proceso por el cual, por ejemplo, el gusano de seda se transforma en mariposa y que es irreversible, porque luego la mariposa no se va a transformar en el gusano de seda. Esto suena a los principios de la termodinámica, ¿verdad? Una vela. Principios de la termodinámica. Bien, eso fue una asignatura dura, ¿eh? Me costó eso de la termodinámica, madre mía, eso era tremendo, estudiar eso, examinarse de esa cosa. Una vela, tú le prendes fuego a la vela, la mecha, enciendes la mecha, ¿y qué sale? Pues luz y calor, ¿vale? Y se va fundiendo la cera y está saliendo luz y calor. Entonces, esa luz y calor, no hay ningún proceso, ningún procedimiento de ningún tipo conocido en el universo que seas capaz de volver a juntar esa luz y calor y formar de nuevo la vela. Eso es una degeneración que hay en el mundo en el que nosotros conocemos. Es una degeneración. Hay un proceso, no estoy seguro si es químico o lo que sea, cuando está ardiendo la vela, pero luego no eres capaz de volver a juntar los elementos que se han desprendido para formar la vela. Bueno, es lo que pasa cuando dice aquí en la Biblia, esto de la metamorfosis, dejaos transformar o transformaos, que corresponde al griego metamorfosis. Si tú has sido transformado por Jesucristo, si realmente has conocido a Jesucristo, si has sido transformado por Él, bueno, pues el proceso es irreversible. Cuando ha llegado Jesucristo a tu vida, cuando ha entrado en tu vida, hay cosas, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y ese proceso es irreversible. La única cuestión, como Dios es tan súper respetuoso con el ser humano, la única posibilidad sería que empieces a decir a Dios, no, 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 no. Es como el caso de Judas, negando a Jesucristo con sus acciones, robando de la bolsa, con sus acciones y luego al final entregando a Jesucristo, no arrepintiéndose, porque aún habiendo entregado a Jesucristo podría haberse arrepentido, aún había poder en la sangre de Jesucristo para salvarle, para llegar a su vida, para rescatarle, pero no y no y no. Ese es el pecado tan impresionante que hay que evitar a toda costa. Y la palabra metamorfosis es la misma que se emplea en Mateo 17:2, si puedes ponerlo un momento, para describir la transfiguración de Jesús, un pasaje en el que, como sabéis, el rostro de Jesús resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y en la que en ese pasaje aparecieron Moisés y Elías. Y Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley en la que Dios indica lo que es correcto y lo que no. Ser cristiano es algo que tú no puedes comprar en un supermercado. No está en ninguna estantería del supermercado.
La experiencia del nuevo nacimiento es instantánea, pero la madurez y el desarrollo cristiano no es algo automático. El conocimiento de la palabra de Dios, la experiencia, el equilibrio emocional, la disciplina, la visión, la rectitud, es algo que se adquiere en el día a día. La buena noticia es que tú puedes progresar desde el mismo lugar y punto en el que te encuentras. Y de nuevo en Romanos 12:2, este versículo nos indica que por un lado nos separemos del egoísmo básico y la forma mezquina de hacer las cosas en el ambiente existente en la calle alrededor de nosotros, y por otro que busquemos y anhelemos la renovación de nuestra mente, lo que inevitablemente provocará un cambio en nuestras vidas. ¿Vale? La renovación de nuestra mente inevitablemente provocará un cambio en nuestras vidas, como hemos visto en Proverbios 23:7, que afirma que como el ser humano piensa dentro de sí mismo, así es él. Luego, el cambio va de dentro a fuera. Una persona no va a dejar de fumar a menos que tome la decisión de hacerlo. Una persona no dejará la fornicación sin la decisión de hacerlo. No dejará el alcohol, las drogas o relaciones que esa persona sabe que son indebidas sin la decisión de hacerlo. Algunos se escudan diciendo que el Espíritu Santo puede cambiar las cosas en un momento, algo que es verdad. De forma instantánea se pueden aborrecer el alcohol, las drogas o las relaciones indebidas, pero eso no justifica la vagancia y el abandono que supone esperar a que Dios lo haga todo. Resulta interesante observar que en nuestra sociedad tan comercializada sabemos mucho de qué debemos comer o dejar de comer para prevenir enfermedades, para que no suba nuestro nivel de colesterol, mantener nuestro peso dentro de límites, prevenir enfermedades del corazón o de otros órganos, etc. También sabemos mucho de qué nivel y tipo de ejercicio físico deberíamos realizar para estar más sanos. Pero a esta sociedad no le interesa saber cuál es la alimentación adecuada para el interior del ser humano. La Biblia nos dice en Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. En Filipenses 2:3, Alberto, se nos dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Y por supuesto, en Filipenses 4:4 se nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y tantas referencias que hay al amor en la Biblia. La amargura, el odio, la ira, el resentimiento, el estrés descontrolado, la ansiedad, el temor y muchas más emociones negativas se relacionan con enfermedades del corazón, diabetes, artrosis, cáncer, etc. Lo que no quiere decir que quien tenga una enfermedad de este tipo necesariamente la enfermedad haya sido originada por emociones. No quiero caer en esa simplificación extrema, ¿vale? No quiero decir que quien tenga una enfermedad de este tipo es porque yo no lo sé. Dios puede saberlo, yo desde luego no. Pero sí está completamente claro que para cuidar bien del cuerpo hay que cuidar bien nuestro mundo interior. ¿Qué vemos? ¿En qué centramos nuestra vida? ¿En qué pensamos? ¿Cómo sentimos? Nosotros animamos a la persona a entregar su vida a Jesucristo como la mejor decisión que puede hacer jamás. Pero para entregar algo, primero tienes que poseerlo, se cae de cajón. Para entregar algo, primero lo tienes que tener. No puedes dar lo que no tienes. Pero con demasiada frecuencia, una persona, más que vivir,
se podría decir que es vivida. Y si nos imaginamos, haced un esfuerzo, y si nos imaginamos un río con una corriente muy fuerte y un cauce entre rocas, la vida de algunos se podría considerar como si esa persona fuera arrastrada por la corriente contra su voluntad y fuera dándose golpes contra las rocas. El trabajo o la falta de trabajo, la familia o la falta de familia, el día a día que depende de los demás y no deja margen ni energía para coger las riendas de la propia vida. Pero Dios nos da la capacidad para fortalecernos en medio de esa corriente y nos ayuda a salir de ella. Es momento de detenernos, de ponernos en pie y levantar de nuevo nuestra mirada hacia Jesucristo, fuente de aguas vivas. Y algo así debió de hacer José. José, como os he comentado, su historia está entre los capítulos 37 y 50 de Génesis. Génesis es un libro muy interesante. Es el primer libro de la Biblia, ya lo sabemos. Y comienza en el principio Dios, ya sabéis, comienza en la creación, pero acaba con las palabras en un ataúd en Egipto. Así acaba el libro de Génesis. Algo pasa, es algo impresionante lo que está pasando en Génesis. Empieza creando Dios y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno, pero acaba en un ataúd en Egipto. Si recordáis la historia de José, él detuvo lo que podríamos considerar el curso normal de los acontecimientos ajenos a sí mismo varias veces. Quiero de verdad, porque claro, no es el propósito del tiempo que estamos pasando juntos en esta mañana. No tenemos tiempo para ello, pero quiero de verdad que en casa, sea hoy, sea mañana, estos próximos días, que revises la historia de José, Génesis a partir del 37, que revises, que lo leas con detenimiento y busques qué características tenía ese hombre. Porque la Biblia, como os he comentado, no es un libro teórico, no es un libro ahí para disquisiciones filosóficas extrañas, sino que es para que nosotros podamos también fijarnos en los caracteres, en la personalidad de las personas, de la gente, de los hombres y las mujeres que aparecen en la Biblia y de esas características personales, de esa forma de reaccionar a las circunstancias, nosotros podamos aprender como un modelo para que nosotros podamos llevar y podamos dirigir mejor nuestra propia vida. Tenemos que leer la Biblia de esa manera también. Incluso la doctrina de Pablo, la enseñanza de las 13 cartas de Pablo, no sería lo que es si no estuviera impregnada de experiencias personales, si no estuviera impregnada de acontecimientos, que es lo que hace que Pablo esté hablando de determinada manera a determinada iglesia en un momento determinado, en un momento concreto. Fijémonos en esas características. Es una de las maneras, de mis maneras más frecuentes de acercarme a la Biblia, a través de los personajes que aparecen dentro. José se negó, fijaos, recordad la historia de José y quiero que lo reviséis en casa. José se negó a destrozar su vida contra las rocas de la autocompasión cuando fue abandonado y vendido por sus hermanos como esclavo. Menudo papelón. Yo solo tengo un hermano, pero si me vende como esclavo, vete a saber a quién, pues entonces mis pensamientos a lo mejor serían un poco menos santos. No sé si... ¿Sabes? ¿Vale? Entonces, él se negó a destrozar su vida contra las rocas de la autocompasión. Además, se negó a destrozar su vida contra las rocas de los placeres que no habían sido puestos por Dios para él, cuando rechazó acostarse con la mujer de Potifar. Repito, se negó
a destrozar su vida contra las rocas de los placeres que no habían sido puestos por Dios para él cuando rechazó acostarse con la mujer de Potifar. El placer no necesariamente es malo. El placer no necesariamente es malo. Ten cuidado, no pienses todo tipo de placer de la clase que sea, todo lo que parece bien, cómodo y a gusto, es del diablo. No necesariamente es malo, depende. Ha sido muy utilizado por el diablo, sigue siendo muy utilizado por el diablo, pero no es el diablo el origen del placer. Si vais subiendo los músicos, por favor. José se negó a destrozar su vida contra las rocas de la desesperanza cuando fue de nuevo arrojado a la cárcel y mantuvo su rectitud y su iniciativa a pesar de todo. José se negó a destrozar su vida contra las rocas del resentimiento y la venganza cuando sus hermanos fueron a suplicarle comida para no morir de hambre ellos y sus familias. ¿Qué tenía José? José estaba especialmente dotado por Dios y con certeza más que la mayoría. Sin duda, Dios puso en él sueños y capacidades para mantener a salvo a los israelitas. Pero ¿cómo era José él personalmente? Porque probablemente, escúchame, quiero de verdad que lo escuches con corazón abierto. Probablemente hay más personas especialmente dotadas por Dios de lo que nosotros pensamos. Puedo repetirlo. Probablemente hay más personas especialmente dotadas por Dios de lo que nosotros pensamos. En la línea que estamos tratando hoy, fue un hombre que una vez superada la etapa de su adolescencia, la de la túnica de muchos colores, mostró, entre otras, las siguientes cualidades. En primer lugar, era un hombre que hizo todo lo posible por agradar a Dios antes que a cualquier otra persona, incluido él mismo. Como se manifestó con respecto a la mujer de Potifar, sin esta primera condición, nada de lo demás tiene valor. Hizo todo lo posible por agradar a Dios antes que a cualquier persona y antes que a sí mismo. Y esa es la condición clave, básica de un creyente firme y verdadero. Y sin lo demás, nada tiene sentido. Y sin eso, nada de lo demás tiene sentido. En segundo lugar, en medio de su rectitud, manifestó gran iniciativa. Y a eso quizá hoy lo llamaríamos proactividad, una palabra bastante de moda. La iniciativa en español ha sido superada por la proactividad que viene de allende los mares. En la casa de Potifar, en la cárcel y al frente de Egipto. Un hombre que difícilmente te lo podrías imaginar sentado echándose la siesta al estilo hispánico, por decirlo de alguna manera. No está mal echarse la siesta, depende de lo que hagas. En tercer lugar, manifestó a lo largo de su vida una gran capacidad organizativa. En cuarto lugar, se mostró muy generoso y perdonador cuando sus hermanos fueron a suplicarle por sus vidas. En todas estas características, José se mostró paciente e íntegro, confiando en Dios que en algún momento llegaría el tiempo adecuado. En Génesis 39:2, Génesis 39:2. El Señor, al final, dice que el Señor lo hacía prosperar en su mano, ¿no? Todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. ¿Puedes poner el versículo 3? ¿También está aquí? Es que es el 2 y el 3. Caramba. El Señor estaba con José y fue varón, hombre. A mí me gusta la palabra hombre, eso de varón, el Señor varón.
Y fue varón próspero y estaba en su casa, en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor, es decir, fue varón próspero y el Señor hacía prosperar en su mano. Y el versículo, puedes poner también el versículo 5 de este mismo capítulo. Eso es. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Pero José tenía todas estas características que nosotros estamos leyendo. Podríamos decir, en la imagen de ese río turbulento de aguas bravas y paredes rocosas, que quizá pudiera representar el curso de nuestra vida, que José se hizo responsable de sí mismo, considerando a Dios como el número uno de su propia vida, manteniendo su integridad a toda costa y derrochando iniciativa al mismo tiempo que se capacitaba en toda ocasión posible para el servicio a Dios. Y no lo olvidemos, no hay atajos para la maduración personal. Según Proverbios 23:7 y Mateo 15:19, José se mostró según lo que había en su corazón. Según Romanos 2, él no permitió que se le moldeara según el criterio de su época, sino que se dejó transformar por la renovación de su mente, de forma que pudo comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Según Filipenses 4:8, él se tuvo que mantener pensando en lo verdadero, digno, justo y puro. Según Filipenses 2:3, se negó a vengarse o enorgullecerse. Según Filipenses 4:4, se gozó en Dios, aún en sus tiempos más oscuros y difíciles. Él no tenía la Biblia, José no tenía la Biblia, todo lo que hemos leído es del Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo estaba actuando sobre José y José respondió según la voluntad de Dios, porque los principios que aparecen en el Nuevo Testamento no son principios de hace 2000 años, sino que son principios eternos, establecidos por Dios desde antes del comienzo de la humanidad. Y quiera Dios que la vida de todos los que hoy estamos aquí responda a estos cánones que se manifestaron en José. Y si es así, si nuestra vida responde a esos cánones, nadie ni nada podrá detenernos. ¿Porque lo digo yo? No, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios funciona y se mantiene para siempre.